Ya chicos, estamos aquí otra vez para avanzar un poquito más en esto de la electricidad. ¿Ya? Hemos visto toda la teoría y la base de la electrostática, vimos la ley de Coulomb, vimos campo eléctrico generado por una carga puntual, campo eléctrico generado por varias cargas puntuales, campo eléctrico generado por una esfera cargada, acuérdense, aunque sea hueca o sea compacta, da lo mismo. Y ahora quiero que conozcamos qué sucede con el campo eléctrico generado entre placas planas paralelas. ¿Qué sucede con el campo eléctrico que generan dos placas planas paralelas? ¿Ya? Yo voy a dibujárselas acá primero. Esa es una placa y esa es otra placa. Claro, ustedes me van a decir, esas son dos líneas. Sí, cuesta dibujar en tres dimensiones. Por lo tanto, aquí yo le voy a mostrar las placas. A esto me refiero. Placas, no son líneas. Esto está puesto así. Por eso se ve como línea. A ver, ahí. Por eso se ve como línea. Pero son placas. ¿Ya? Son dos placas planas y paralelas. Una al lado de la otra. Están así. ¿Estamos? Con dos placas. Más separaditas o más cerquita, lo mismo. Y una de ellas la tengo cargada positiva y otra de ellas cargada negativa. Y están enfrentándose ahí, totalmente paralelas. Más cerca o más lejos da lo mismo, pero paralelas. A eso me refiero, muchachos. Esta es la placa que está cargada positiva y esta es la placa que está cargada negativa. Entonces, cuando yo enfrento dos placas planas paralelas, dentro de ellas, entre el espacio que queda entre estas dos placas, es un espacio el que hay ahí, ¿verdad? Se genera un campo eléctrico. ¿Qué campo eléctrico se generará? Veamos. ¿Se acuerdan cómo podíamos nosotros evidenciar que existía campo eléctrico? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Ubicando una carga de prueba, que es lo que yo voy a hacer acá. Voy a ubicar ahí una carga de prueba. Eso rojo es una carga de prueba, Q sub 0. Ya, si yo ubico ahí esa carga de prueba, acuérdense cómo era la carga de prueba, qué característica tenía. Bien, positiva, siempre era positiva. Por lo tanto, si yo ubico ahí esa carga de prueba que es positiva, ¿qué le pasa? Pero inmediatamente, ¿qué le sucede? Correcto, se repele de la placa positiva y es atraída a la placa negativa. Muy bien, muy bien. Ahora, esa repulsión de la positiva y esa atracción de la negativa obviamente generan una fuerza en ella. Si se acuerdan de la ley de Coulomb, se estarán acordando que efectivamente positivo con positivo hay una fuerza de repulsión y positivo con negativo hay una fuerza de atracción. Por tanto, esta plaquita la empuja, esta plaquita la tira acá. La suma de esas dos fuerzas hace que haya una fuerza F. ¿De acuerdo, verdad? Ok, pero ¿qué sucede si esa carga yo lo hubiera puesto ahí, al medio? Lo mismo. Es decir, esta positiva la va a empujar, esa negativa la va a tirar hacia allá y va a generarse una fuerza F para allá. Fuerza vectorial. Si esa carga la hubiera puesto más cerca de la carga negativa, ¿qué hubiera pasado ahí? Lo mismo. La positiva la va a empujar, la negativa la va a tirar hacia allá y va a generar cierta fuerza sobre ella. Fuerza vectorial. Si hubiera puesto la carga de prueba bien pegadita acá a la positiva, ¿qué hubiera pasado? La empuja para allá, ¿cierto? La positiva y la jala para allá la negativa, generando una fuerza F para allá. Pregunto, porque puedo seguir poniendo la carga de prueba en cualquier otro espacio. Les pregunto, cuando esa carguita de prueba que está entre estas placas, está ahí, cerca de la positiva, cerca de la negativa, al medio, ¿cuándo
esa carguita recibe más fuerza de las placas? ¿Dónde es la fuerza mayor que hacen las placas sobre esa carga? ¿Lo logran ver? Si lo ubico ahí, si lo ubico aquí, ahí, ¿dónde va a haber más fuerza? Piensen un poquito. ¿Cómo creen ustedes que son estas fuerzas con que es movida la carga de prueba? ¿Cómo será la fuerza? Siempre la misma. Esa fuerza no cambia. No cambia, claro que no cambia. Pensemos en nuestras plaquitas, aquí abajo lo ven mejor. Pensemos que estas dos placas están ubicadas, no sé, a 2 metros de distancia. ¿Vamos? A 2 metros de distancia, o mejor aún, jueguen con la pantalla del computador en estos momentos. Este borde del computador ahí, con este borde del computador, son mis dos placas. Esta es la placa positiva, esta es la placa negativa. Y pensemos que hay 2 metros de distancia. Si yo me ubico aquí, a medio metro de esta placa, quedo a 1,5 metros de esa otra placa. Por tanto, ¿cuál de las dos me empuja con más fuerza? Yo soy la carga positiva, las cargas de las placas son exactamente las mismas, eso me faltó decirles, pero obvio, carga Q, carga Q, carga Q positivo, carga Q negativo, pues están cargadas con la misma cantidad de carga. Por tanto, si yo soy carga de prueba, mi placa, que es este borde de la pantalla, me empuja para allá con mucha mayor fuerza que como ella me atrae. ¿Por qué mayor fuerza? Porque estoy más cerca. Y me empuja para acá. Pero resulta que esa placa, que está más lejos, también aporta. También me jala hacia allá. Me tira hacia allá, con menor fuerza, pero me tira para allá. Si sumo esas dos fuerzas, está mi fuerza resultante que la dibujé ahí. ¿Qué pasa si me ubico cerca de la negativa? Si pongo aquí la carga de prueba. Ahora estoy a medio metro de la negativa, ¿verdad? A medio metro de la negativa. Esta placa me va a jalar con mucha más fuerza que con la fuerza que esa me va a empujar porque estoy más lejos. Si sumo las dos fuerzas para allá, a fin de cuentas es la misma fuerza resultante que la que tenía aquí, pues, porque las distancias están compensándose. Y si me ubico al centro, estoy a 1 metro de cada una de las placas. Las dos me tiran con la misma fuerza, pues de 1 metro y 1 metro. Pero al sumar esas fuerzas, ya que van las dos hacia allá, al sumarlas me va a dar siempre el mismo valor. Las distancias son compensatorias. Es decir, me voy a acercar más a una placa que me va a tirar con más fuerza mientras me alejo de la otra, disminuye esa fuerza. Pero cuando me acerco a la primera, esta me va a empujar con más fuerza y esa me va a jalar con menos fuerza. Se compensan. Luego la fuerza, muchachos, esa fuerza que se genera adentro es totalmente constante. La fuerza con que se mueve la carguita de prueba es constante. Y como el campo eléctrico, aquí era igual, hagan memoria. El campo eléctrico era la fuerza que actuaba sobre la carga, ¿recuerdan? Como el campo eléctrico es fuerza sobre carga y la fuerza es constante, tremenda conclusión. El campo eléctrico entonces que se genera entre las placas planas paralelas es constante, es uniforme. Siempre es el mismo campo eléctrico entre las placas planas paralelas. Aquí, en el espacio que hay entre esas dos plaquitas, siempre va a haber el mismo campo eléctrico, esté donde esté, entre el espacio de esas placas. No pasaba lo mismo cuando teníamos una esfera cargada, ¿se acuerdan? Cuando teníamos una esfera cargada, ¿dónde había mayor campo eléctrico? Mientras más cerca estabas de la superficie, ahí se ve mejor. Mientras más cerca estabas de la superficie, mientras más lejos, menos campo. Aquí el campo es variable y por eso era dividido por R cuadrado, ¿te acuerdas? Variaba el campo eléctrico cuando era una esfera y dentro de la esfera no había campo eléctrico. Y si era una carga puntual, ¿se recuerdan? Si era una carga puntual, con mayor razón el campo eléctrico era variable, desde la misma carga hasta el infinito. Pero entre placas planas paralelas, como estas que están acá,
obtenemos un campo eléctrico totalmente uniforme. Ahí está demostrado. ¿Y qué consecuencia trae eso? Algo que espero para ustedes no les complique, todo lo contrario, les facilite el asunto. Si el campo eléctrico es constante, es porque la fuerza es constante. Y una fuerza constante, ¿qué implica? Implica que existe una aceleración constante. Fíjate qué bonito. Fuerza constante implica aceleración constante. O sea, implica que el movimiento que obtiene la carga, ¿cuál es? Un movimiento uniforme acelerado. Lo mismo que ustedes trabajaron cuando hablaron de movimiento, cuando trabajamos en cinemática. Es decir, el movimiento que hay de una carga entre placas planas paralelas se remite a trabajar con un movimiento uniforme acelerado. Bien, pues, con esto del campo eléctrico entre placas planas, el trabajo que resulta en este tipo de ejercicio resulta no muy complicado. Veámoslo acá en un ejemplo. Dice, se lo leo porque mis letras ustedes no se han olvidado de ello. Dice, ejemplo, dos placas planas paralelas están a 8 milímetros de distancia y existe entre ellas un campo eléctrico de 40.000 Newton-Coulomb. Muy cerca de la placa negativa se ubica un electrón. Determine, letra A, la fuerza que mueve el electrón. B, la aceleración con que se mueve el electrón. C, el tiempo que se demora en llegar a la placa positiva, el tiempo que demora el electrón en llegar a la placa positiva, y la rapidez con que golpea a la placa positiva. ¿Ya? Vamos, háganlo. Ya pues, me imagino que el tiempo que pausaron el videíto fue suficiente para hacerlo. Veamos si anduvimos bien. Primero, vamos por partes. Placas planas paralelas. Es decir, recuerden mis placas planas paralelas. Ahí tengo una positiva, una negativa. Y muy cerca de la negativa voy a poner un electrón. Es decir, esta es la positiva. Esta es la negativa. Y mi electroncito lo voy a poner ahí. Ojo con eso, muchachos, ustedes que van en la PSU, ojo con eso. Si te dice muy cerca, no te cuestiones a cuántos milímetros, ni a cuántas milimicras está. Muy cerca significa, considéralo al ladito. Simple. Por tanto, bien al ladito, insignificante esta distancia. Si ahí pongo el electrón, como esta es una placa negativa, y el electrón que puse ahora, que no es carga de prueba, ¿ya? La carga de prueba, acuérdense que era para probar qué pasaba con el campo eléctrico, eso ya lo probamos. Ahora estoy ubicando un electrón. Si ubico ese electrón, ¿qué le pasa inmediatamente? Para la positiva. Hay una fuerza ahí de repulsión de la negativa que se va hacia la positiva. ¿Podría trabajar con Coulomb? Podría. Conociendo la carga negativa, conociendo la carga del electrón, conociendo la carga positiva, conociendo el electrón, después somos las fuerzas. Puedo. ¿Pero para qué? Si ahora conozco el campo eléctrico. Innecesario. Entonces, letra A. Dicen, determina la fuerza. Como el campo eléctrico, voy a anotarlo no vectorialmente porque estoy calculando solamente la magnitud. Como el campo eléctrico es fuerza sobre la carga que voy a ubicar ahí, quiere decir que la fuerza en cuestión va a ser campo eléctrico por carga. Es decir, mi fuerza va a ser el campo eléctrico 40.000 Newton-Coulomb por la carga de la carga que estoy poniendo, la carga de la carga eléctrica de la carga que estoy ubicando ahí. Carga del electrón, deben ya sabérselo de memoria, chiquillos, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Y cuánto es 40.000 por 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb? 40.000 por 1,6 exponente menos 19, 6,4 por 10 a la menos 15. 6,4 por 10 a la menos 15, ¿qué? Los Coulomb, con los Coulomb se va y me queda Newton, obviamente, puesto que esto es una fuerza. Esa es la magnitud de la fuerza. De más está preguntarles ¿para dónde? Como una fuerza vectorial, hay que indicar el para dónde. Pero bueno, ¿para dónde va la fuerza? Hacia la placa positiva, porque es una fuerza que la atrae a la positiva. ¿Estamos? B. Te preguntan
con qué aceleración se mueve. Y aquí empieza a funcionar, ¿cierto?, la cinemática, el movimiento uniforme acelerado. ¿Cómo calculábamos nosotros la aceleración? La dinámica, dije cinemática, la dinámica. Las leyes de Newton. La segunda ley de Newton, ¿qué nos decía? Que la fuerza es m por a. Segunda ley de Newton. Por tanto, si me están preguntando la aceleración, sencillamente la aceleración va a ser fuerza sobre masa. La fuerza la tengo. 6,4 por 10 a la menos 15 newton. ¿Sí? ¿Y la masa? ¿La conocen? Si no la conocen, la googlean. Y hay que, ojalá, aprendérsela. La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa del electrón. ¿Ya? 6,4 exponente menos 15 sobre 9,1 exponente menos 31. Una aceleración, fíjate el numerito, aproximadamente de 7 por 10 elevado a 15. 7 por 10 elevado a 15 metros por segundo cuadrado. Si trabaja la unidad de medida, recuerden que te da metros por segundo cuadrado. Fíjate, por favor, el tamaño de la aceleración. Tremendo. Claro, hay un tremendo campo eléctrico, ¿verdad? Y es una carga muy pequeña, ya que era un electrón. La aceleración que desarrolla es tremendamente grande. ¿Ya? Pero si te fijas, el trabajo ahí ya casi no es un trabajo eléctrico, es un trabajo de mecánica. ¿Ya? Letra C. El tiempo que debo llegar a la placa positiva. El tiempo, aquí yo creo que me faltó un datito aquí, sí, ¿eh? Aquí faltó, no, está el dato, pensé que faltaba. El tiempo. Ya, pues el tiempo, ¿cómo lo sacamos si es un movimiento uniforme acelerado? Acordémonos que la distancia, Fi por t más a por t cuadrado sobre 2. Eso, no pueden olvidar esas relaciones, ¿ya? Como dice que pusiste allí un electrón, lo pusiste, lo dejaste, la rapidez inicial es 0. 0. La distancia que va a recorrer el electrón, ¿cuál es? La distancia a la que están las placas, 8 milímetros, pero obviamente expresada en metros. 0,008 metros, ¿verdad? Y eso es igual a la aceleración que le acaba de encontrar, 7 por 10 elevado a 15 metros segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado sobre 2. Si nos están preguntando es el tiempo. Desarrollamos eso, 0,008 por 2 sobre 7 exponente 15 igual, y eso le extraemos raíz. Y me da un tiempo de 1,5 por 10 a la menos 9. 1,5 por 10 a la menos 9, obviamente, segundo. Fíjate el tiempo que demora en llegar el electrón de una placa a la otra. Un tiempo pequeñísimo. El orden de la 1000 millonésima. Obvio, por la tremenda aceleración que tenía. Pero vuelvo a insistir, el trabajo que estoy haciendo aquí es mecánica, ya dejó de ser electricidad. Finalmente, muchachos, y me imagino que también la tienen bien hecha, ¿con qué rapidez llega a la otra placa? Rapidez final. La rapidez final era A por T más Pi, nuevamente mecánica. Pero como dejaste el electrón ahí, la rapidez inicial es 0. Chao. Por lo tanto, tu rapidez final es sencillamente multiplicar la aceleración 7 por 10 elevado a 15 metros segundos cuadrados por el tiempo que acabas de encontrar, que es 1,5 por 10 a la menos 9 segundos, porque eso es tiempo. Segundos. ¿Será alto o será poco ese tiempo? Entonces, cuando rapidez llegará con alta rapidez o con poca rapidez, 1,5 por 10 a la menos 9 por 7 exponente 15. Y eso te da una rapidez de nada más y nada menos 10.583.000 metros por segundo. 10.583.000
583,005 metros por segundo. Rapidez final. Claro, es grande porque está en metros por segundo. Si lo queremos pasar a kilómetros por hora para que nosotros tengamos un concepto más aterrizado, ya que son nuestras rapideces, ¿cierto? ¿Cómo pasamos metros por segundo a kilómetros por hora? 1 milésimo por 3,6, ¿cierto? Y si eso es por 3,6, 30, anda por ahí nomás. 38.000, creo. Sí, 38 millones de kilómetros por hora. Habría que hacerlo de nuevo, no sé, a lo mejor algún error de algún número. Revisemos el último cálculo, por favor. Y voy a poner los anteojos porque no veo nada. 7 exponente 15 por 1.5 exponente menos 9. Aquí hay un problema. Claro, aquí está metiendo mal los dedos, andando sin anteojos. Aporte de la aceleración 7 exponente 15, ¿verdad? Por 1,5 exponente menos 9. 10 millones y medio. 10 millones y medio. Este dato para ella estuvo. 10 millones y medio. Ahí. 10 millones y medio de metros por segundo. Y si eso lo paso a kilómetros por hora, pasar kilómetros por hora significa pasar de metro a kilómetro, 1 milésimo, un 3600 multiplicado por 3,6. 37 millones de kilómetros por hora. Increíble. Esa es la rapidez con que llegaría, ¿cierto?, el electrón a la otra placa. Muchachos, lo que siempre les he dicho, la parte numérica no me interesa tanto, me interesa la conceptualización. La física se aprende gracias a conceptos, tener el concepto claro, ¿ya? En la famosa PSU o la de transición este año, pónganle como le llaman a la prueba, ¿cierto? Cuando les pregunten acerca de física, les van a preguntar acerca de física, en donde van a minimizar la parte numérica. Por eso yo no le doy tanta importancia a los números. Solamente les hago esto para una muestra de que el trabajo matemático, ¿cierto?, sería en este caso remitirnos a trabajar con mecánica. Ya que la parte eléctrica, ¿qué te dice? Te dice que entre dos placas planas paralelas la fuerza es constante y por tanto el campo eléctrico es constante. Se acabó. Y como el campo eléctrico es constante, tú puedes determinarlo de esa forma, y como la fuerza es constante, puedes trabajar con fuerzas constantes, con aceleraciones constantes, en fin de cuentas con movimientos uniformes acelerados. ¿Estamos? Amigos míos, cargas puntuales, cargas esféricas, placas planas paralelas. Ya hemos visto los campos eléctricos en esas tres instancias. Nos falta un temita pequeño que también quiero ver acerca de las líneas de fuerza, un jueguito que inventó por ahí Faraday. Luego en otro video se los cuento. Chao, que estén muy bien, cuídense.